Luego las pretensiones. El punto de las pretensiones, tengo que decir lo siguiente. Mire. Estas pretensiones son orientadoras, son importantes porque son orientadoras, pero lo más importante son los hechos, pero las pretensiones son orientadoras. ¿Por qué? Porque usted aquí puede describir unos hechos, pero para el juez es importante saber usted qué es lo que quiere, ¿ve? Porque a veces, con base en los hechos, usted puede como juez considerar, hombre, a esta persona le están violando tal cosa y de pronto esta persona pues necesita tal otra. Pero ahorita que la persona no quiere ni una cosa ni la otra, él lo que quiere es algo muy particular. Entonces, es importante porque esto sirve de orientación. Entonces, en la materia de tutela, el fallo puede ser extra y ultra petita. ¿Por qué? Porque si se trata de vulneración de derechos fundamentales y el juez constitucional va a intervenir, pues entonces tiene que impartir las órdenes necesarias para hacer cesar esa vulneración de derechos fundamentales. Y esas no se pueden agotar en las pretensiones de la persona, pero sí es orientadora, ¿ve? Entonces, se pueden dar órdenes extra y ultrapetitas, eso no tiene ningún problema. Pero en ocasiones, si no fuera por las pretensiones, de pronto se pudieran ordenar cosas que la persona no quiere, por cualquier razón, lo que sea, es también respetable. Entonces, es importante las pretensiones. Hay personas que en materia de salud solicitan unas cosas y hay que darles otras, porque eso que solicitan, pues no se puede, pero se puede otra cosa. Hay personas que solicitan muy pocas cosas y de pronto es absolutamente necesario que para garantizar los derechos, por ejemplo, de los niños, se ordene otras cosas adicionales a las que solicitó. ¿Sí? Cuando yo digo que a veces las personas no quieren algunas cosas es porque ya, pues, digamos, toca mirar el caso concreto. ¿Sí? Pero en tratándose, por ejemplo, de menores de edad, hay que impartir todas las órdenes que sean necesarias para garantizar los derechos fundamentales del niño. Entonces, este tema de las pretensiones, en el entendido que son orientadoras, pues es importante hacerlas bien, lo más prolijas posible, lo más generosas posible, sin caer pues en reacciones que al cabo uno lee, dice, bueno, pero este qué era lo que quiere al final, porque escribió tanto aquí en estas pretensiones, hubiera podido escribir una o dos líneas, y resulta que escribió dos párrafos para una pretensión, y yo no entendí qué es lo que quiere. Les toca llamarlo, señor, ¿usted qué era lo que quiere? Hágame el favor y nos viene y nos dice, o díganoslo ahí por teléfono ahora que estamos en pandemia. Entonces, claro, sin necesidad de exagerar con la cantidad de reacción, sí es importante que nosotros entendamos muy bien en el consultorio jurídico qué es lo que la persona quiere, qué es, primero, qué es lo que a la persona le ocurre, segundo, cuál es la situación, cuáles son las circunstancias de esa persona y tercero, qué es lo que la persona quiere. Cuarto, qué es lo que la persona necesita, porque si lo podemos aconsejar, pues no vamos a perder la oportunidad de hacerlo. Fundamentos de derecho. A veces es necesario, si es el derecho a la salud, pues no es necesario poner normas. A veces es necesario poner normas, porque por ejemplo una persona puede decir, es que me violaron el debido proceso en un proceso de responsabilidad fiscal. Pues entonces traiga las normas del proceso de responsabilidad fiscal que usted dice que le violaron, ¿sí? Porque pues no, es importante, más o menos eso le da precisión a la cuestión, pero pues no es definitivamente importante en la mayoría de casos. En otros casos, dependiendo de la situación, pues es importante que escribamos con base en qué es que nosotros decimos que hay una violación, por ejemplo, al debido proceso administrativo, ¿ve? O al debido proceso judicial. Si se trata de una tutela contra providencia, pues seguramente la violación al debido proceso es una de las causales que podemos alegar. La jurisprudencia. Entonces, aquí les quiero hacer una aclaración muy importante. En la mayoría de tutelas, la jurisprudencia no es necesaria. ¿Por qué? Pues porque nadie va a leer la jurisprudencia que usted transcriba en su tutela. Nadie va a hacer eso. ¿Por qué? Porque no hay tiempo y porque el funcionario judicial tiene que buscar él mismo la jurisprudencia. No se puede guiar por la que usted le escribió. Si se trata de un caso atípico, una cuestión novedosa, algo que no sea del día a día,
pues vale la pena hacer mención de la jurisprudencia o transcribir el extracto exacto que se necesita. Pues no transcribir 5 páginas de jurisprudencia. Yo les había dicho eso cuando vimos las técnicas de redacción. Eso es una cosa muy corroncha, eso no se puede utilizar. Nadie va a leer eso. Y la tendencia es hacer más concreto y sucinto cada vez. Pues la alusión a la jurisprudencia, sí es la sentencia número tal de la Corte Constitucional o la sentencia tal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que sea. ¿Sí? Pero hace alusión. Y si tiene que transcribir, transcribe la parte indicado, preciso, concreto. Yo no les voy a decir que la quiten, ¿sí? En los casos en los que no hace falta la jurisprudencia. En la mayoría de casos no hace falta. En tutelas de salud no hace falta la jurisprudencia. Eso la tienen allá en los despachos judiciales, claro. Pero no les voy a decir que omitan ese acápite por 2 razones. Una, porque en el consultorio jurídico se los van a pedir. Entonces los asesores allá le van a decir, no, pero póngale jurisprudencia, que eso es importante. Entonces, pues no van a pelear con los asesores, van a poner la jurisprudencia, van a buscar jurisprudencia. Y 2, tiene que ver con eso mismo, porque usted se acostumbra a elaborar sus escritos jurídicos con soporte normativo. Entonces usted se acostumbra a buscar, tiene un caso, usted va y busca cuál es el soporte de ese caso, el fundamento de derecho. Vamos a poner aquí derecho. Y cuál es el fundamento jurisprudencial. Entonces usted, eso hace parte de su formación como abogado, ¿sí? Que cuando haga un escrito, que cuando solicite, es que en la tutela pues no es necesario, pero en la mayoría de escritos jurídicos sí es necesario, entonces eso nos ayuda a ir acostumbrándonos a, digamos, a esa técnica de buscar el soportar los escritos jurídicos con base en la jurisprudencia. Y tercero, y claro, segundo, tiene que ver con todo eso, pues lo que ya les decía, nosotros como abogados, pues no podemos hacer escritos de aquellos que cualquier persona puede hacer. Pues el abogado ahí demuestra que buscó. Lo que pasa es que ese tema de la jurisprudencia es copy-pegue y eso hasta con letras diferentes, tamaños de letras diferentes. No, es que eso es algo muy. Eh, Eso no puede ser. Si lo vamos a hacer, pues toca hacerlo bien. Obviamente nos vamos a matar buscando una jurisprudencia del derecho a la salud, que eso está, es algo muy manido, está ahí. Es muy fácil de encontrar, entonces no tenemos que gastarnos horas y horas buscando. Pero tampoco es copiar y pegar ahí lo que salga, ¿no? Porque eso también acostumbran, ¿no? Cogen cosas, pues las tutelas que hacen allá parecen Frankenstein, entonces agarran de un lado del otro, no le cambian ni el tipo de letra ni nada y lo pegan ahí. Y eso no puede ser. Entonces, si vamos a poner eso, la jurisprudencia que allá se los van a pedir y que conviene a su proceso de formación, pues hagámoslo decentemente. Las pruebas, en materia de tutela, las pruebas, pues, depende, ¿no? De la situación. Si es una cuestión de salud, pues no necesitamos más pruebas que la autorización, por ejemplo, del procedimiento, del medicamento. Eso es muy importante, porque ningún juez va a ordenar a una EPS que le entregue a usted un medicamento, que le haga un procedimiento si no está ordenado por el médico, porque los jueces no son médicos. Entonces, como los jueces no son médicos, pues alguien tiene, un médico es el que tiene que ordenar aquello que la persona tutelante reclama. Entonces, las pruebas. Entonces, ay, mire, señor asesor, es que tengo un caso de una tutela, mire, pobre señora, es que los pañales, es que la cuidadora, la enfermera. Bueno, muéstrame la autorización. Ay, no, la señora no me dejó la autorización. Ay, no, la señora no me mandó la autorización. Entonces, ¿cómo hacemos para la tutela? No se puede hacer la tutela porque como entonces, ahí ustedes tienen que diferenciar. Una cosa es la orden médica, donde el médico dice, mire, le receto tal cosa o mando a que le hagan tal cosa o el examen de tal. Otra cosa es la autorización y otro momento es ya la ejecución o la prestación efectiva del servicio, porque es importante establecer en qué momento es que está la vulneración. ¿Ve? Normalmente está en la autorización y en la prestación. La prestación efectiva se da mucho cuando, por ejemplo, hay procedimientos. Entonces,
Me ordenaron un procedimiento, me lo autorizaron, pero no me lo hacen. Que porque no hay contrato, que porque no hay especialista, que porque no hay con quién. Ah, bueno, pues eso es problema de la EPS, tiene que conseguir con quién hacerle, ¿sí? Pero hay que tener claro eso. Otro es que, mire, me ordenaron esto, pero no me lo autorizan. Pero tiene que haber claridad si es un problema de autorización o de prestación. Mire, es que me recetaron esto, pero en la farmacia siempre que voy me dicen que no hay. Ah, bueno, eso es problema de la EPS y de la farmacia. Se puede tutelar incluso también a la farmacia. Supongamos Sanitas, la EPS y la farmacia Cruz Verde. Cruz Verde tiene, para eso tienen un contrato y tiene que cumplir Cruz Verde, pero Sanitas tiene que hacerla cumplir. ¿Ve? Pero hay que tener claridad con eso. Entonces, las pruebas son importantes. Hay una persona que dice, no, es que yo soy desplazado. Bueno, pues traiga eso debería estar en unos sistemas, pero como los sistemas en materia de desplazamiento tienen tanta limitación para la consulta, pues hay que traer el acto administrativo donde le reconocieron la calidad de desplazado, una certificación, una constancia, que solamente se la dan a esa persona y así sucesivamente, ¿no? Digamos, en materia de tutela, las pruebas no son tan exigentes como en un proceso ordinario, pero lo mínimo, por favor, lo mínimo, porque si no, ¿cómo hace uno para saber si que es verdad, por ejemplo, que a una persona le negaron, le están violando el derecho de petición si ni siquiera trae el escrito que presentó ante la entidad? ¿Ven? Y los anexos, pues la misma explicación que ya les he hecho a los de procesal administrativo, en el sentido que los anexos, dentro de los anexos se pueden enumerar las pruebas cuando son documentales. Entonces, si por ejemplo aquí pongo pruebas, acto administrativo, constancia, bueno, entonces en anexos pongo los documentos que relacionan en la cápite de pruebas. Juramento. Aquí dice que hay que prestar juramento de que no se ha presentado acción de tutela por los mismos hechos. Si a mí me llega una tutela sin este juramento, pues a mí no me importa nada, pero hay despachos judiciales que de pronto le ponen algún problema. Entonces, pues nada se pierde con ponerle esto aquí. Y las notificaciones, antes pues era más dispendioso el tema de las notificaciones, hoy con todo este tema de la virtualidad, pues esperemos que se nos haya facilitado el tema de los correos electrónicos. Recuerden que todas las entidades del Estado tienen correo electrónico, tienen canales digitales para la atención de los ciudadanos, solo es buscarlo. Aquí nos falta algo que digamos, no es obligatorio, no es necesario, pero para el ejercicio que ustedes van a hacer, sí es importante que por favor lo hagan. Y es el que tiene que ver con la competencia. Entonces, vamos a ponerle un acápite en su tutela que diga competencia. Y aquí en este acápite, háganme el favor y escriben con base en qué norma ustedes decidieron poner aquí juez municipal o juez del circuito o tribunal. ¿Por qué razón consideran que el juez al que se le debe repartir la tutela es municipal, del circuito o un tribunal o una alta corte, ¿no? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta también. Y listo, pues eso es todo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿Tomaron agua? ¿Se estiraron? Profe, una pregunta. Sí. El tema de, por ejemplo, cuando se solicitan medidas provisionales, ¿eso va en un acápite diferente al de las pretensiones o en el de las pretensiones? Pues se puede poner ahí mismo, se puede poner revuelto, porque recuerde que no hay una formalidad para la tutela, pero para hacerlo como abogados, bien hecho y tal, entonces vamos a hacerlo. Si ustedes van a pedir medidas cautelares, pues hagámoslo en un acápite aparte. Y ese acápite hagámoslo después de las pretensiones. Entonces aquí ponemos, para que quede en orden, medida provisional. ¿Sí ven? Ese es digamos, el orden lógico. Si yo voy a pedir aquí voy a plantear aquí unas pretensiones, voy a pedir algo, lo lógico es que después de que pida, siga pidiendo
en el sentido de solicitar una medida provisional porque considero que va a ocurrir algo catastrófico y que requiere la intervención inmediata del juez constitucional. Entonces, aquí le ponemos el acápite de la medida provisional enseguida del acápite de pretensiones, ¿vale? ¿Qué más? Profe, una pregunta, ¿esta es la que usted dice que es contra la sentencia o contra providencia? Es que no entendí muy bien esa parte, o es solamente frente a un hecho. No, mire, lo que yo dije en relación con la tutela contra providencia es que yo iba a explicar la tutela contra providencia judicial porque esa tutela tiene unos requerimientos técnicos mayores y tiene una necesidad de profundizarse mayor. Entonces, vamos a hacer una explicación aparte de la tutela contra providencia judicial, ¿sí? Y esa tutela contra providencia judicial, entonces, necesariamente tendrá que ya cierro acá, tendrá que contener un acápite que puede ser el de los fundamentos de derecho para convencer al juez o al tribunal o a la corte de que la tutela es procedente. O sea, ¿cuál es el problema mayor de la tutela contra providencia judicial? Que proceda. ¿Ve? Eso es lo más difícil. Entonces, recuerden que nosotros vimos aquí los requisitos de la procedencia. Hay otros requisitos que se han, digamos que ese tema de los requisitos de la procedencia se han decantado jurisprudencialmente. Entonces, el principal y el más normal que nosotros vemos es el de la subsidiariedad, ¿cierto? La tutela es un medio subsidiario, ¿sí? Si existen otros medios, agótelos primero antes de irse con la tutela. Existe otro principio que es el de la inmediatez. Si ocurrió algo hace 2 años que usted cree que le viola los derechos fundamentales, usted no se puede ir con una tutela ahorita, pues, si no se preocupó en 2 años, ahora como por qué quiere que un juez intervenga en 10 días. ¿Ve? Inmediatez. Entonces se ha dicho, el requisito de inmediatez se cumple si dentro de los 6 meses siguientes a la ocurrencia de los hechos vulneratorios de los derechos fundamentales, la persona acude ante el juez de tutela. Ahora hay que mirar siempre la situación de la persona, ¿sí? Porque no le podemos exigir eso a un secuestrado, por ejemplo, ¿ve? A una persona que esté en una situación complicada, enferma, en coma, etc. Entonces, eso también se puede mirar. No es definitivo, pero se utiliza el término de 6 meses para establecer si la tutela cumple con el principio de inmediatez. Entonces, ahí tenemos 2 principios generales, el de subsidiariedad y el de inmediatez, ¿sí? Que hay que cumplir, que deben cumplirse. Pero claro, la tutela contra providencia judicial debe cumplir con unos requisitos específicos para ese tipo de tutela. Y eso es lo que yo tengo que explicar. Entonces, eso usted lo puede poner en un acápite donde diga procedencia de la presente acción. Entonces, ahí explica cuáles son los argumentos que usted tiene para convencer al fallador de que esa tutela contra providencia judicial procede y que como es procedente, entonces el juez o el fallador debe estudiarla de fondo. ¿Ve? Pues la procedencia, ¿para qué sirve? Para saber si se estudia o no de fondo el asunto. Cuando una tutela no es procedente, entonces el juez se abstiene de estudiarla de fondo y dice, no, mire, esta tutela, yo le hago un estudio previo y encuentro que no cumple con los requisitos de inmediatez, de subsidiariedad, o encuentro que esta tutela está presentada por una persona que no tiene legitimación en la causa, entonces la declaro improcedente y no la estudio. Obvio que para poder decir eso que yo acabo de decir, pues hay que hacer un estudio, pero es un estudio preliminar, no es de fondo. Y entonces, por eso insisto en que la tutela contra providencia judicial merece un capítulo aparte, merece una explicación aparte que debo hacerla yo, pues porque es un paso siguiente en ese conocimiento
de todo lo que tiene que ver con la tutela. En el consultorio jurídico quizás nunca les toque una tutela contra providencia judicial, pero en su vida profesional seguramente que sí les va a tocar. Entonces, desde ya tenemos que empezar a estudiar eso, ¿no? Y hay otras cosas que vamos a estudiar, bueno, ¿no? Sobre todo esa de la tutela contra providencia judicial, pero en un momento, digamos, de avance de todo lo que tiene que ver con la tutela. Mientras tanto, entonces, el encargo que les hago ahora mismo es que hagamos una tutela. Fíjense, el primer derecho de petición que ustedes hicieron, un escritico ahí, pues un poquito, a algunos les quedó bien, a otros les quedó ahí bastante feito, pero vamos avanzando, vamos puliéndonos y ahora ya pues tenemos la capacidad, la comprensión, el entendimiento y la voluntad de hacer escritos un poquito más ordenados, un poquito más elaborados, un poquito más consistentes y si se quiere, sofisticados. Entonces, pues hagámoslo. Si tienen alguna otra pregunta, les escucho atentamente. Si no, los voy a dejar pues ya adelantando lo que tengan que adelantar. Recuerden que esta clase teóricamente es hasta las 8 de la noche. Los voy a dejar con el compañero Santiago para que empiecen pues a desarrollar la tutela. No sé si él les deje finalmente un plazo adicional para terminarla, pero deben empezar ya a plantearse contra quién tienen pensado elaborar la acción de tutela, tienen que diseñar la situación fáctica, tienen que inventársela, pensársela, ojalá que no hagan como normalmente hacen los estudiantes, que es ir a decirle a alguien que les regale una tutela, que les preste una tutela, o mirar en internet una tutela ya hecha, porque eso pues no tiene mucho sentido. Lo que sí tiene sentido es que nosotros hagamos un esfuercito intelectual, académico, en el que nos podamos poner en los zapatos del otro, en los que podamos ponernos, en los que podamos pensar en todo eso que hemos tratado de transmitir, de compartir aquí, de dialogar, que no han sido pocas cosas, que han sido cosas, digamos, de vanguardia y de profundidad, todo lo que tiene que ver con la dignidad, con la historia de los derechos, con la primera generación, con el ordenamiento jurídico, con las ideologías, etcétera, etcétera, etcétera. Pues nada, eso. Eso, profe, qué pena. Sí, Joana. Con respecto a Daniela. a la acción de tutela contra providencia, digamos, en los procesos de única instancia, ya después de agotado un recurso de reposición y el que lo resuelve que realmente contra ese recurso no hay recurso, ¿procede una acción de tutela contra providencia? Claro, sí, por supuesto. Sí, no hay ningún problema. Ok, profe, ya era eso, gracias. Claro que sí procede. Pues eso, entonces, yo he dejado... Sí, sigue. En este caso, sí, la tutela puede ser contra particulares, contra un particular, o... Correcto, sí, en este caso sí, es muy distinto. ¿Sí ve por qué? Porque cuando hicimos el derecho de petición, hacerlo contra un particular, pues no era chévere, porque lo que queríamos era hacer el acto administrativo de respuesta. ¿Y cómo le decimos al particular que haga el acto administrativo de respuesta? Claro, si es un particular que está cumpliendo funciones administrativas, puede ser, por ejemplo, la Cámara de Comercio, pero eso es muy excepcional. En cambio, en este caso no pasa nada porque nosotros no queremos hacer un acto administrativo, lo que queremos es hacer una acción de tutela. ¿Ve? La podemos hacer contra un particular, siempre y cuando entonces se cumplan esos requisitos que mencionamos en el sentido de que esos particulares que se tutelan no pueden estar en igualdad de condiciones, sino que tiene que haber una relación de desventaja de una de las dos partes, del tutelante, relación en virtud de la cual se produce una vulneración de sus derechos fundamentales frente a quien no tiene la posibilidad de reclamar o de reclamar con firmeza o con éxito. Listo, profe, gracias. Bueno, yo he dejado a Santiago de administrador. ¿Sí es así, Santiago? Profe, permítame, miro, confirmo. Sí, ya, sí, anfitrión.
Bueno, entonces les deseo mucha suerte, les agradezco mucho su atención y su paciencia. De verdad espero de todo corazón que ustedes puedan formarse de la mejor manera en esta virtualidad, porque eso depende que la sociedad nuestra pueda avanzar un poquito, o si no, pues retrocederemos irremediablemente. Entonces me despido, que tengan un feliz fin de semana, por favor trabajen y absuelvan las dudas que tengan. Recuerden que Santiago ya está en el consultorio y ha tenido que empezar a atender asuntos de tutelas y ha tenido que empezar a presentar tutelas. Si puede irles indicando cómo es que se hace todo ese trámite en la página de la rama, pues sería hasta bueno que lo pudieran hacer de una vez, ¿vale? Listo, profe. Bueno, hasta luego, chao, chao. Chao, profe. Buenas noches. Hasta luego, profe. Chao. Hasta luego. Hola, chicos. Bueno, entonces, como lo dijo el profe, porfa vayan pensando sobre a qué entidad o qué particular en especial. Ustedes ya sabrán qué tipo de particulares pueden, pues, imponer la tutela. Y en ese sentido, pues, también ir diseñando la cuestión fáctica, la situación fáctica, que, pues, en otras palabras son los hechos. Y, bueno, todos los acápites que el profe mencionó. Les recomiendo igualmente, así como él lo dijo, que se pongan en los zapatos o en la posición de sus compañeros, porque muy seguramente a través de este ejercicio se va a hacer la consecuencia del siguiente. Entonces, lo que les quiero decir básicamente es que a partir de lo que ustedes entreguen o formalicen en este escrito de tutela, se va a hacer la respuesta del mismo. Eso sí, pues al azar, por llamarlo de alguna manera. Entonces, pues cualquier pregunta, duda, me pueden decir. Les sugiero que si no entendieron muy bien la estructura de la tutela, de cómo realizarla, cómo formalizarla, pues pueden ir a la página de la rama y de pronto leer como los elementos, los objetivos, en fin, pero no les sugiero que descarguen la minuta porque de una vez les digo, sí hay una minuta, pero pues no es la idea, porque al fin y al cabo la idea es que desde el principio, como se los dije, es que ustedes tengan una marca de sus propios escritos. Y también que así como lo vieron en pantalla, en la pantalla compartida del profe, pues no se limiten a esos párrafos cortos, que preciso sí es bueno y efectivo, pero más con una formalidad o una, llamémoslo coloquialmente, un plus muy propio de ustedes, en el sentido de que ustedes van a ser abogados, igualmente abogados en principio, y perdonen la palabra, pero así está en la ley, abogados de pobres en consultorio 3 y 4, ¿sí? Entonces, para que en ese sentido el ejercicio que ustedes vayan a desarrollar en esa etapa de la carrera, pues tengan ese detalle y esa marca propia de ustedes. Entonces, como les digo, estoy atento. Cualquier duda, pregunta, solo pues me escriben o hablan acá mismo.